respecto al ministro, llama enseguida Arcadio Arosemena y dice, no, esta pena la hora el ministro Ortiz le tapó con la uña un penal a Jaime Lama. Está hablando que es de la promoción 37 usted, ¿no? Yo soy de 39 38, y ellos son de la 38. De la 38. Y entonces a Jaime Lama le dicen ahora Quito Lama, ¿no? Quito Lama. Quito Lama, nada más y nada menos. Bueno, vamos a comenzar esta entrevista. ¿Estás por allí, Javier? ¿Tú? ¿Arrancamos o arrancamos acá? Ok, mientras regresa Javier. Mi querido Fausto, comencemos con qué pasaría. Sabemos que no va a pasar porque el presidente va a vetar la ley que derogó la Asamblea, la ley que se aprobó el año pasado. Por supuesto, este veto es de un año, es hasta el próximo año, pero como se dice vulgarmente, de aquí a allá pueden pasar muchas cosas, pues, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si esta ley no se vetara? A ver, si la ley no se veta y pasara... pasa la deroga. Y se anula la ley. Se deroga, claro. Primero habría que hacer la consulta de la parte constitucional a saber si es que en verdad tiene o no validez esa eliminación, porque la Constitución te dice que los impuestos los pone y los saca el Ejecutivo. Pero así es. Supongamos por un momento que pasa. ¿Cuál es el primer impacto? Es que Ecuador tendría un problema con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en el último desembolso, los últimos $700 millones que están supuestos a entrar en diciembre, ¿no? Porque se caería esa resolución toda vez que no se cumpliría el tema tributario. Eso es una primera cuestión. Y lo segundo, el año 2023 no tendría Ecuador, el gobierno no tendría los ingresos por impuestos patrimoniales de las empresas, que serán unos $600 millones, y quizás tampoco tendrían el impacto del impuesto a la renta de aquellas personas que ganan de $2.000 para adelante, que podría ser otros $300 millones. Es decir, habría una afectación por el lado de los impuestos. Por eso que la Constitución en esa parte es sabia, al decir, si vas a poner impuestos, y si hay que ser para algún gasto, ¿verdad? Pero si te quitan el impuesto, que te lo compensen. O lo mismo que te decían, si vas a poner un gasto, entonces debe venir acompañado con su financiamiento adecuado, que sería el impuesto. Entonces, esta ley, el gobierno tiene la opción de vetarla inmediatamente o vetarla al final del plazo que tiene, pero el gobierno, me imagino, y lo ha dicho el ministro de Finanzas bastante claro, lo va a vetar casi que inmediatamente. Sí, lo escuché al presidente hablar del tema ayer también y lo dijo clarito. Va a vetar, en cuyo efecto y caso esto se queda así, la ley manda un año hasta que se pueda volver a tratar, es decir, estamos hablando de noviembre del año 2023 y de aquí para allá pues falta mucho. Claro, y si es que vuelven y consiguen los votos, entonces entraría en vigencia para que no cobre ese impuesto en el año 2024. Claro, entonces queda clarísimo. Vamos con otros temas referentes también al asunto de la economía. Ya estamos en diciembre y Colombia, Alemania y algunos más están preveyendo, Fausto, que va a ser un año recesivo para el mundo. ¿Esto también será recesivo para el Ecuador? A ver, la gente en Ecuador lamentablemente confunde el crecimiento con rebote, ¿no? Si uno mira la caída nuestra del año 2020 por la pandemia, fue casi 8 puntos de Producto Interno Bruto. El año siguiente, el 21, la economía rebota, crece, pero es un rebote de 4 puntos. Este año, 2022, la economía volverá a crecer, pero sigue siendo un rebote de 2.5%. Es decir, todavía ni siquiera en 2 años hemos logrado equilibrar la caída del 2020. Y cuando uno chequea la cifra de Producto Interno Bruto en real del Ecuador, vemos que esa cifra real es parecida a la donde terminará este año, parecida a la del 2016. Entonces estamos hablando, que fue el año del terremoto, ¿no? Estamos hablando entonces que han pasado más de 6 años y la economía sigue patinando y marchando en el mismo sitio. Es decir, nosotros estamos estancados ahí, ¿no? A veces es porque nos cayó el terremoto, ahora porque nos cayó la pandemia, pero no importa la causa, el tema real cierto es que estamos empantanados en una economía que no ha crecido absolutamente nada en esos últimos 6 años. Recién el crecimiento podría darse ligeramente allá en el
23. Y si la economía no crece, es difícil que los empleos crezcan. Por eso es que tenemos una situación compleja y también en la seguridad social. Inclusive en la seguridad social, cuando uno toma y observa el número de afiliados en la seguridad social antes de la pandemia, es decir, enero del 2020, había una cantidad de empleados públicos y empleados privados. Digamos, empleados privados eran 2.100.000 empleados privados. Y hoy día estamos todavía acercándonos a los 2 millones. Es decir, todavía no llegamos al número de empleados privados afiliados a la seguridad social que teníamos antes de la pandemia. Faltan 100.000. Faltan 100.000. Y en los empleos públicos, dime tú que eran 610.000 y estamos ahora en 605.000. Es decir, todavía también nos falta un poquito. Aunque las cifras de empleo digan otra cosa. Las cifras de empleo te dicen que hay más empleados ahora que en el pasado. Y seguramente es cierto, pero no son empleados afiliados a la seguridad social. Es decir, es gente que tiene un ingreso mayor que el básico, que trabaja más que las 40 horas semanales, pero no están afiliados. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al gobierno se le sigue haciendo más grande el hueco de la seguridad social, del tamaño del déficit sectorial y la plata que tiene que poner ahora y en el futuro. Me quedo pensando en lo que dices, Fausto Ortiz, porque si a la industria camaronera le ha ido extraordinariamente, exportando niveles que nunca, si a los productos no tradicionales les están exportando pitaya, mango, o sea, cualquier cantidad, son entonces estas exportadoras no generadoras de muchos puestos de empleo. A ver, en el caso camaronero tiene una particularidad, ¿no? Por el tema de la mancha blanca hace algunos años, la densidad en las camaroneras la redujeron bastante, ¿no? Antes se sembraba, como en otras partes del mundo, con mucha intensidad, muchísimas larvas ahí a buscar. Luego la bajaron, ¿verdad? Entonces, la tecnología en el tema camaronero, el tema de la alimentación, los mecanismos de alimentación sobre todo, te permiten entonces que tú puedas casi que duplicar la producción en menos, sin necesidad de duplicar el área o duplicar los empleados. Es decir, has tenido un crecimiento importante, algo por más fincas camaroneras, algo más por gente, pero mucho más por tecnología. Entonces, el año pasado estábamos exportando récord de $5.000 millones en camarón. Este año quizás alcance los $7.000 millones en exportación de camarón. Y hace 3 años estábamos hablando de 3.500, 3.800, es decir, casi que se ha duplicado a la vuelta de 2 años y medio. Entonces, eso es importante. Hay dificultades a veces por el precio, que los productores dicen, oiga, todo está bien en camaronero, pero a mí me están pagando poquito y estoy saliendo casi que tabla. Y entonces son sectores que no son intensivos de mano de obra, pero esa duplicación no ha significado que ha tenido que duplicar también el trabajador. Y lo mismo en el caso de las bananeras, que también son intensivas de mano de obra, esa sí más bien en la producción se le ha caído claro. Porque con los malos precios que hubo el año pasado y a inicios de este año, la gente quizás dejó de sembrar algunas hectáreas y ahora está volviendo a recuperar porque los precios están buenos. Y ha habido nuevos productos, pitahaya y otros productos más que han permitido eso. Pero ahí quizás la gran duda es, partiendo de la base que la encuesta del INE es cierta, si hay más gente trabajando pero no hay más afiliados, entonces buena parte podría ser que estemos volviendo a migrar al tema de la informalidad, lo cual no es tan adecuado. Una más para pasarlo a Javier y a Enrique, de mi parte. Tú me dijiste el año pasado que iba a ser mejor que el año, porque nada peor que el año anterior, nada peor que el 21. ¿Te acuerdas que hablamos de la pospandemia? Con lo que se ha ido ordenando en el tema del SRI, con el préstamo, el otro día viene por aquí siempre el ministro de Economía, Pablo Arosemena, planteó que es posible que vayan a hacer otro, después de que termine diciembre, un planteamiento al FMI para gasto social o alguna otra cosa. ¿Tú juzgas que esto, y teniendo inflación del 4%, tú juzgas que esto va a ser suficiente? Número uno, o sea, ¿va a mejorar este año en relación a este y al anterior? 1. Y 2, ¿por qué el Ecuador está tan caro? Porque esta pregunta se la hace todo el mundo. Por supuesto que los países del exterior están carísimos, pero ¿por qué el Ecuador también está tan caro? Sí, varias cosas. A ver, en la parte fiscal es lo más claro y contundente de lo mejor que estamos. Para poner unos números, ¿no? Del 2013 al 2020, en esos 8 años, el promedio de déficit fiscal del Ecuador era
por solo los 5.000 millones de dólares en déficit fiscal. Quiere decir que cada año había que tomar 5.000 millones de dólares en deuda. Es decir, que en esos 8 años la deuda ecuatoriana aumentó 40.000 millones de dólares. El 21, el año pasado, el déficit fiscal estuvo como en unos 3.500 millones de dólares. Es decir, ya bajó el promedio. Y para este año el déficit fiscal quizás llegue a los 2.000 millones de dólares. Es decir, se ha vuelto a bajar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque mejoró la recaudación por la ley tributaria que la quieren eliminar y porque también mejoró como unos 800 millones de dólares en petróleo por producto del mayor precio. Con una gran pena es que la producción petrolera se cayó. Estamos exportando el menor valor en barriles petroleros de los últimos 15 años. Es una locura. O sea, pena, ¿no? Deberíamos estar exportando más con los niveles de precios, pero el gobierno no ha podido cumplir esa promesa de campaña de que intentaba duplicar la producción, que en este momento se quedó claro que era más una promesa de expectativa, más que una promesa de realidad. Y entonces, eso de ahí, y la parte fiscal está bien. Las ventas están bien, pero la pregunta es, oiga, si las ventas están bien, eso claro, es una variable interesante, pero no es una variable contundente, ¿verdad? Porque puede ser esas ventas bien porque los precios más altas que el año pasado y más altas que el récord de los últimos años, porque puede ser que están ventas acumuladas de gente que no compró en el 20, en el 21, entonces, para poner ejemplo, no compré el televisor de 50 pulgadas en el 20 por la pandemia, en el 21 porque no tenía plata, pero en el 22 como vendía el mundial, entonces me la compro. Y lo mismo para el carro y lo mismo para otras cosas, y se ve una buena cantidad de incremento de importaciones. Y también porque los precios a nivel mundial han aumentado. Entonces eso también incrementa el tema de los costos y por lo tanto las ventas. O porque los costos de los fletes aumentaron, costos y ventas y hay más. Pero el tema acá es el Producto Interno Bruto, que sigue siendo la gran medida para compararnos local e internacionalmente. Estamos estancados de alguna forma con relación a los valores reales. Y lo que somos caros, entonces es cierto, somos un país caro. Y cuando hacemos la comparación con los países vecinos es una locura, ¿no? Es una locura. Entonces, solo para poner un ejemplo, por un tema familiar estuve en Colombia la semana pasada, en Bogotá. El taxi del aeropuerto de Bogotá al centro, que toma como 1 hora y media más o menos ese trayecto, ¿no? $10. El taxi nuestro del aeropuerto a 5 kilómetros más adelante son los mismos $10. Entonces, es más caro, la comida, o sea, todo es más caro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra moneda es el dólar, el dólar nuestro se está volviendo en este último tiempo fuerte. Al ser fuerte, nuestra moneda es más cara, es decir, podemos importar más, ¿verdad? Porque es fuerte, pero se percibe más caro porque las otras monedas se están devaluando, se están depreciando y entonces tienen esa sensación de que pueden hacerlo más barato. El aumento de sueldo que el presidente ofreció en campaña, gente que no se acuerda que fue parte de sus ofrecimientos, que yo creo que es necesario y positivo, pero hay mucha gente que dice que no era el momento, que esto va a generar más costos, que las empresas grandes van a despedir gente, que en enero del año pasado con el primer aumento de $25 el mismo generó desempleo. ¿Qué piensas? El año pasado, cuando subió de 400 a 425, fue un incremento del 6.2%, digamos. Alto, ¿verdad? Sobre todo porque tenemos inflación baja en los últimos años, de los 4 años, quizás por ahí 2 negativas. Pero de alguna forma le coincide favorablemente al gobierno de que el mundo entraba en proceso inflacionario. Por lo tanto, lo que hacía era anticiparse a la inflación. La inflación terminará este año en 4,5%, por lo tanto el incremento que tuvimos fue positivo y compensó algo la inflación. Okay. Entonces, el incremento actual de 425, 450 es un incremento del 5.8%. Sigue siendo un incremento por sobre la inflación, ¿verdad? Y que afecta, ¿verdad? Porque si ya estamos caros, si ya nuestro sueldo es más caro que los países vecinos, ya eso afecta la competitividad. Esto le agrega algo más de complicación. No ayuda al tema del empleo, ¿verdad? No es que quizás, sí, el sueldo ahora está barato, entonces contratemos 2 personas. Ahora te dices, ¿sabes qué? Ustedes 2 trabajan como que fueran 4. Es un poco y ojalá que sea así para no perder el trabajo, ¿no? Uno debería decir, jefe, a ver, ¿qué hay que hacer? Pues yo quiero hacer más trabajo porque no quiero perder mi trabajo, porque ya es complicado. Es complicado este asunto. No hay que estar claros que aquí uno de los grandes bienes que tenemos es el empleo. Si hacemos producción que queremos que crezca el PIB, es para generar empleo y a su mismo tiempo para que se pueda distribuir mejor la economía, pues, ¿no?
Javier Segarra, ¿estás en plataforma, hermano? Sí, aquí estamos. Adelante, por favor, siga usted. Gracias. Buenos días nuevamente, economista. 2020 la economía cayó en su crecimiento menos 8%, ¿verdad? 2021 creció 4%, es decir, seguíamos con menos 4%. 2023 va a crecer 2,5%, es decir, seguimos con menos 1,5% de crecimiento. Esa es la realidad en cifras, ¿verdad? Esa es. Ok, lo cual en los últimos 3 años, en relación al 2016, por el terremoto que te señalaba, el Ecuador no ha crecido económicamente. Son los números del Banco Central, son oficiales. Eso para ubicar a nuestros oyentes y televidentes. Con lo cual, también uno comienza a hablar o a pensar o a deducir qué pasa con la producción petrolera. No solamente en este gobierno, en el anterior. No hemos pasado todavía los 500.000 barriles diarios y seguimos hablando de que hay que mejorar la producción petrolera, que vamos a aumentar la producción petrolera. Y ahí entramos a un tema que es sumamente grave. Los intereses de Petroecuador, hay que decirlo con nombre y apellido economista, los intereses de Petroecuador que impiden la inversión privada en el Ecuador. Ayer lo tuvimos al ministro. Y entonces, ¿qué hacemos en este país cuando la burocracia no quiere que venga la inversión privada en el petróleo a invertir? Sí, yo escuché al ministro Santos acá en el programa, una persona que tiene muy clara la figura en el tema petrolero y muy claro y muy frontal, ¿no? El comentario que llamaba la atención era la anécdota que contaba, ¿no? Que quería hablar con el de refinación y terminó siendo un colega de Ramiro, digamos. Claro, y mío. Y tuyo, abogados, ¿no? Entonces tú dices, está bien en ese campo, pero en la parte de producción uno quisiera que tenga alguien de mucha más experiencia. Y entonces el ministro decía, bueno, quizás sí podemos estar llegando a algo así como 550.000, ojalá 600.000 barriles diarios, pero estamos hablando de que hoy día estamos en menos de 488.000 barriles quizás, y en algún momento estuvimos en 530.000, eso ha declinado. Y es la burocracia y también es el tema político, ¿no? Porque entra la parte política y ambiental. Porque mañana dice, mira, no queremos que nos hagas ni un pozo más en esa zona del ITT porque hay un tema ambiental. Y seguramente es cierto, pero seguramente también debe haber algún espacio para decir, mira, si hacemos en esta zona que no es tan conflictiva y si tiramos cierta tecnología, entonces podemos estar mejorando. O sea, hay espacio para aprovechar los últimos años, yo creería, de los precios elevados de petróleo. ¿Ya? Entonces, porque ya hace algún tiempo la expectativa de precio del crudo es de $50. Claro. ¿Ya? Que ha aumentado por el tema del conflicto Rusia-Ucrania, ha aumentado por algunos otros elementos, pero ya esos precios sostenibles de 80 a $100 ya no van a repetirse. Es un tema mucho mayor esperado de 50 a 60, que a nosotros sigue siendo bueno, pero era mucho mejor expectativa tener un precio alto. Mira, el otro tema acá en combustibles, aprovechando este viaje que les comentaba, uno cuando viaja lo que hace es tomar fotos de las gasolineras, ¿no? A ver cómo están los precios internacionales. Entonces resulta que hoy día el precio internacional de Ecuador está similar al precio internacional de gasolinas, para hacer un ejemplo, en Colombia, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hoy día estaríamos trabajando ya casi sin subsidios, al menos en gasolina, súper y extra, y algo de subsidio todavía en el diésel. Pero entonces quiere decir que si mañana el precio del crudo cae, ojalá no corramos a bajar ese precio de 2.40 de la gasolina a ponerlo en 2. Dejémoslo por un tiempito ahí para que haga algo de caja a favor de la pérdida que estamos teniendo en diésel o en el mismo gas, porque si no eso también afecta el presupuesto. O sea, tengamos alguna especie de colchón, al menos en el tema de precios de combustibles, dado que ya nos hemos acostumbrado a un precio de 2.40 en el tema de la extra, ¿no? Lo que refleja que la inversión petrolera, porque seguimos pensando, o mejor dicho, hay quienes mantienen sus intereses y piensan que Petroecuador podría seguir manteniendo la inversión. Y eso es la mentira más grande que hay en el Ecuador. Petroecuador no puede invertir, ni siquiera tiene una contabilidad actualizada. Peor para invertir. Entonces dejen que venga la inversión extranjera en petróleo a invertir acá y poder sacar lo poco o lo mucho que tenemos y aprovechar el precio que hasta ahora lo tenemos más o menos aceptable. De lo contrario, este va a ser el maleficio del petróleo. Claro, es que el tema también es complicado porque pasa por lo político. Si uno mira el riesgo país... Bueno, pero entonces los intereses políticos y los intereses particulares están encima de los intereses ecuatorianos económicos.
Sí, el riesgo del país hoy día de 1.400 puntos no refleja la realidad económica del país, refleja la realidad política. Y entonces usamos el tema político para destacar también lo que decía el ministro Santos, ¿verdad? Que lo hemos comentado hace algún tiempo también a nivel de medios. La minería. La minería está exportando este año casi lo mismo que banano. ¿Ya? Y entonces esa parte de la minería no puede ir más, aunque hay gente que quiere invertir más, pero esos son los dos proyectos que están generando, habiendo como en cola unos 10 por lo menos, por la parte política, ¿verdad? Entonces, esa misma situación que uno la puede trasladar al tema petrolero. Hay alguna posibilidad que gente diga, quiero entrar a Ecuador a invertir en el tema petrolero, pero la política me está complicando. Entonces, hay que tratar de ver cómo logras algún tema de acuerdo, decirse es que hagamos un esfuerzo, un pacto, para que los siguientes 15 años hagamos el último esfuerzo en el tema de la producción petrolera para incrementarla y con esos pozos morimos secos y ahí, hasta ahí quedamos. Algún espacio hay que trabajar, pero la política está superando el tema económico y no se dan cuenta el gran daño que le hacen a la gente que supuestamente dicen proteger. Gracias, economista, de mi parte. En el panel continuamos con la entrevista. Por favor, Enrique Bolo San Martín. Gracias. Con este incremento de $25 en el salario básico unificado llegamos a 450 y se consolida más Ecuador como el país que tiene el salario básico unificado más alto en América Latina. Pero mira la paradoja. $450 tú le preguntas a un colombiano, un peruano, a un chileno, a cualquier hermano latinoamericano y dirán, fabuloso, yo quisiera tener eso, esa mensualidad. Pero para nosotros no nos alcanza. Y esa es la paradoja y eso es lo que preocupa, porque tú dijiste hace un instante, Eduardo, que las cosas están caras en el Ecuador. Carísimo. Y si yo incremento $25, que es considerable en el exterior, no aquí nomás en Perú o en Colombia, por Dios, pero para nosotros no nos alcanza. Entonces, le pregunto a Fausto, ¿y cómo hacemos, pues, Fausto? ¿Qué hacemos? ¿De quién depende? No sé, a mí se me ocurre, no soy economista, ejerzamos el control de precios, por un lado. Pero yo sé que eso no va a ser suficiente. Segundo punto, si viene de pronto un ciudadano de Perú o de Colombia y me dicen, bueno, es que yo no puedo afiliarte, le dice un ecuatoriano, porque me sale caro. Pero a ti te puedo pagar la mitad de lo que es el salario básico. Y te contrato. Me llevo de pronto 2 colombianos, con todo respeto, ¿no? Por nacionalidades. 2 peruanos, 2 venezolanos, que me sale mucho más económico que contratar a 3 ecuatorianos. Entonces, yo creo que también tiene que ver algo, la parte de ser nacionalista, de ser ecuatoriano. Pero no sé, me gustaría escuchar a Fausto Ortiz. Sí, pongamos los números ahí, ¿no? ¿Cuántos ecuatorianos somos? Redondeamos 18 millones de ecuatorianos. ¿Cuánta es la población económicamente activa? Otra vez, redondeemos 9 millones de ecuatorianos. ¿Cuántos tienen empleo? El 33%. Es decir, la tercera parte de los 9 millones, hay 3 millones de personas con empleo. De esos 3 millones de personas con empleo, ¿cuántos ganan el salario básico? O casi $500 para abajo, la mitad. Es decir, 1,5 millones de hogares o de personas ganan el salario básico. Eso de ahí se dice que es una cantidad enorme de gente que está en el salario básico, ¿verdad? Pero no quiere decir que toda la gente tenga empleo. No es decir que en ese hogar, para alcanzar la canasta básica, supuestamente es 1.7 gente que esté generando trabajo. Pero a veces en un hogar resulta que solamente trabaja uno, claro, porque es difícil conseguir el trabajo para el siguiente, ¿verdad? Entonces la canasta básica suena inalcanzable, porque no tienes tú más que un solo proveedor que genera ese empleo. Entonces, sí, a veces uno dice, mira, si lograras quitarle algunas restricciones, sobre todo, quizás no tanto el salario, pero sí las restricciones estas de que dice, te contrato y a los 3 meses entonces tienes que ya ser definitivo y si te quiero separar por algún motivo porque no me fue bien en la empresa, me va a tocar liquidarte, mejor no te contrato. Si le quitas tú las rigideces para contratar y para despedir, quizás podrías tener tú un esquema de mayor gestión de contratación, más flexibilidad. ¿Verdad? Entonces uno dice, es que tengo este tema puntual, entonces te voy a contratar aquí 3 meses, 6 meses y quédate contento. Y a veces si que estás con la flexibilidad, quizás te olvidas de decir, no tengo la preocupación de que esa persona vaya a mañana tengo que despedirla. O lo que es la gran situación compleja de la gente que ya pintamos algunas canas,
como tú ya vas a estar en edad de jubilación, mejor te voto, te Así liquido, te hago la vida imposible para no tener que quedarme con esa carga laboral para siempre. Entonces, es un esquema complejo que hay que cambiarlo. O sea, esa legislación tributaria, laboral, perdón, hay que cambiarla rápido. Pero lamentablemente la política puede más. Porque estás diciendo, vamos a defender los beneficios de los trabajadores, sus derechos adquiridos, y no se dan cuenta que no están trabajando a favor del resto de gente, el 66% de la masa de población económicamente activa, o mucho más en el total de la población, que quiere trabajar, aunque sea por el básico, y hablemos un poco después del tema de esos beneficios que yo tengo derecho, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es, como ya hablamos hace un momento de la recesión económica, que algunos dicen que se viene, otros que ya se está viviendo, pero el punto denominador no creo que sea la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Porque ya recuerdo a dos jóvenes economistas alemanes que incluso escribieron un libro donde ellos ya hablaban de la recesión económica mundial. Pero, ¿cuál es entonces? ¿Por qué se produce esto? Porque, reitero, no puede ser que el conflicto entre Rusia y Ucrania derive en esto. Porque, de lo que leía, esto es cíclico. Pero, ¿cuál es el factor que desencadena esto? Eso es lo que quiero conocer. Sí, lo hacemos el análisis local primero. Antes de la guerra, es decir, antes de este año, inicio, febrero, por ahí, la expectativa de Ecuador en el crecimiento económico, inclusive antes de la pandemia también, era una economía que iba a crecer 1.5, 1.7% anual, ¿verdad? En el PIB, Producto Interno Bruto. Es decir, iba a crecer ligeramente encima del crecimiento poblacional, que es 1.5, 1.6 en Ecuador. Es decir, no íbamos a tener crecimiento. Esa era nuestra expectativa. Cuando uno miraba los números, inclusive del Fondo Monetario para Ecuador, en el año 2019. Un crecimiento muy malo, porque no tienes nada que te dinamice la economía. Yeah. Luego vino la guerra, vino primero la pandemia, vino la guerra, y nos confunde, ¿no? Porque dicen, vamos a crecer 3%, como que fuera una maravilla, cuando en verdad es un rebote. Yeah. Y la misma situación a nivel global. La situación global te dice la economía va a crecer muy lentamente, en algunas economías van a estar en recesión. Y la guerra lo que hace es exacerbar el problema, porque teníamos el resultado de la pandemia, los fletes, los costos, los buques estaban en los puertos que no salían, la inflación que se empezaba a complicar, la plata que habían lanzado para tratar de compensar. Habían algunos elementos que calentaban las economías, ¿verdad? Y terminaban en recesión. Pero ahora se juntaron todos los elementos y hoy estamos atrapados en inflaciones altas, en procesos de recesión, que nos va a tomar algunos años en salir. Pero eso pasa a nivel del mundo. Pero nosotros internamente creemos que el mundo no existe, que que para nosotros no tiene ningún impacto, que nosotros estamos bien y que vamos a salir bien librados del problema. O que no nos va a tocar. Que no nos va a golpear la cola del problema. Claro. Y esa realidad no existe. Por supuesto, no nos va a pegar tanto, no lo vamos a sentir tanto, porque como lo sienten los amigos colombianos peruanos, en Perú la moneda se ha devaluado, en Colombia el peso está casi a 5.000 pesos por dólar, hace un par de años estaba a 3.500. Entonces, eso lo sienten allá porque sienten que la capacidad adquisitiva disminuye. A nosotros, ¿cómo nos pega? Nos pega en el empleo, ¿verdad? Es decir, hoy día tengo empleo, mañana quizás lo pierda. Esa es nuestra amenaza. No es que yo tengo hoy día un sueldo de $500. Y esa seguridad no te la da el contrato de trabajo ni nada, porque finalmente nada. No tienes cómo, no hay. Así, en el vecino te dice, usted gana ahorita $300. Viene al día siguiente la moneda se devalúa, ahora gana 200. Y entonces eso va a cambiar, pero tiene el empleo, ¿verdad? Y verá cómo se las acomoda. Acá nuestro impacto es el desempleo, ¿no? Es decir, todavía esa gente joven que está saliendo de las universidades a buscar trabajo, esa gente joven no está consiguiendo empleo, porque los empleos no se aumentan ni siquiera en ese ritmo de crecimiento de la gente que sale de las universidades a buscar trabajo. Es decir, es más la gente que sale que la gente que contratan, porque no hay económicamente posibilidades para ello. Eso es lo que estás diciendo. Claro, porque uno lo mira así, ¿no? Si antes de la pandemia habían 2.100.000 personas que estaban afiliadas a la Seguridad Social, y hoy día están sumamos 2 millones. Entonces, han pasado 2 años y medio, casi más de 2 años, y no hemos llegado al mismo nivel de empleados afiliados. Y los jóvenes que salieron a buscar trabajo. Claro.
Entonces, eso deberían ser 100.000 más, 50.000 más. Deberían estar ya buscando trabajo. Pero hasta ahora yo recibo los mensajes, oye, ahí no tenemos un cachulito ahí Dios para mío, sí, para es estar y verdad. para cual. Es decir, hay cosas complicadas, ¿no? Increíble, pero cierto, 9:57 de la mañana. Lo cierto es que es una realidad. El presidente ofreció en campaña $100, lo está haciendo cada año. El aumento, yo lo celebro. Personalmente creo que la palabra de un hombre se debe cumplir. Y si no, hay que explicarlo. Pero muchos empresarios están, sobre todo los grandes, están con problemas. Dicen, es muy caro. Tú acabas de explicar algo interesante ya técnico con relación a la inflación el año pasado y a la actual, pero Eso ha ayudado a que el impacto no sea tan duro. digamos, ¿no? Pero la explicación que da Fausto respecto, a ver si ponemos en pantalla Javier también a los tres, respecto al empleo en relación a Colombia y a Perú, sí es terrible, porque aparte del problema económico que te genera el no tener empleo, también es un problema social y mental. Porque te sientes que no tienes trabajo, que no te sientes soberano, te sientes disminuido. Y eso es también de alguna forma causa y origen de todo lo que estamos viviendo de inseguridad. Porque si el papá tuviera el trabajo y si el hijo tuviera el trabajo y la esposa tuviera trabajo, entonces quizás estuviera con la tranquilidad de decir, con esta platita no me alcanza, pero puedo mandar al muchacho a que esté estudiando, puedo mandar al muchacho a que se atienda en el tema de la salud. Pero si nadie tiene esa cuestión y ve que el vecino le va a recontra bien y se compró la moto, se compró el carro y le pregunta al vecino, ¿usted qué está haciendo? Entonces, esas respuestas ahí, en algunos casos, podrá trastocar el entorno y la inseguridad. Es decir, eso también es un tema social. Hay que buscar que el empleo crezca, que la actividad económica se profundice, para también ir librándonos de esos problemas de Javier seguridad. Segarra, por favor. Y en definitiva, economista Ortiz, lo único cierto es que este país vive una incertidumbre en seguridad jurídica, una incertidumbre en lo económico y una incertidumbre en lo político. Así hemos vivido en los últimos años y no hemos salido de esa situación, lo que está generando que por más país dolarizado sigamos siendo caros, no teniendo el empleo adecuado y tampoco la inversión haya llegado al Ecuador. Ni Estado de Derecho, Javier. Yo sumaría ni Estado de Derecho, imagínate. Sí. Sí, patinando en el mismo terreno. Estamos patinando en el mismo terreno y cada vez que patinamos ahí nos hundimos y nos hundimos, ¿no? Que cuando vemos ese panorama, uno nada más puede decir, cuando decía las tiras cómicas de Leoncio León y Tristón, oh cielos, qué horror. Nada más, porque te digo la verdad, que te acuerdas, qué terrible. ¿Sabes ¿no? qué recuerdo cuando ya entramos a la dolarización? La verdad que era como, no sé, entrar como una especie de túnel porque no sabíamos qué iba a pasar. Y recuerdo un titular de un diario local, en primera plana, decían, el último que apague la luz. Y es una situación como estamos viviendo ahora. O sea, por eso es que hay mucha gente que se está yendo del país. Claro, pero es que cuando entramos en la dolarización, coincide, ¿verdad? Que si uno mira el valor de la moneda americana, cuando entramos en dolarización, la moneda se vino en picada. Es decir, la moneda americana perdió valor, se depreció. Y al perder valor, resulta que era como que nosotros, Ecuador, que habíamos adoptado esa moneda, era como que estuviéramos devaluando la moneda. Así fue. Entonces nos ayudó entonces a entrar a más mercados, nos ayudó entonces a conseguir plata más barata, nos ayudó a tener un precio de petróleo en buen nivel. Es decir, entramos en un momento en que el mundo se acomodaba para nosotros. Es como cuando tú dices, todos los equipos jugaron para ti, ¿verdad? Quizás tú perdiste ese partido, pero todos los equipos jugaron para ti y tú puedes avanzar igualito. Cuando Ecuador tiene una crisis, entra y dolariza, el mundo jugó para él. Pero hoy día que ya estamos dolarizados, ¿verdad? Ya jugamos embarcados sobre la moneda americana. Y esa moneda americana hoy día se está apreciando. Es decir, se reprecia. Se está costando más. Claro, está siendo más fuerte, está siendo más... Es decir, Bolo, perdón. Sí. Es decir, que las exportaciones norteamericanas van a ser poco atractivas, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque están más nuestra caras. exportación hacia el resto del mundo mundo porque va a es ser percibida cara, ¿verdad? Eso es gravísimo. Porque el vecino, ¿verdad? Puede exportar ligeramente más barato, no siempre, ¿verdad? Pero al menos un mercado nuevo puede ganarlo
un poco mejor, ¿verdad? Que nosotros. Sí, pero ojo, ahí viene la calidad de la exportación. O sea, no me diga que el banano, el gringo lo va a comprar a Costa Rica y no al ecuatoriano. Es que el camarón lo va a comprar Perdimos, a otro país, ojo, cuidado ahí, Javier, por eso es su tierra y usted conoce el tema. ¿Quién exporta a Estados Unidos? Guatemala, Costa Rica. Nosotros perdimos hace rato ese mercado, ese liderazgo ahí. ¿Por qué? Algo la calidad, menos la calidad, pero mucho por la cercanía, ¿verdad? Porque Guatemala a Estados Unidos es mucho más cerca, mucho más barato. Nosotros ganamos otros mercados, ¿no? Ganamos el mercado ruso, ganamos el mercado europeo, el asiático, pero hay gente que puede entrar a esos destinos. ¿Y cuando a nosotros nos va bien? Cuando a ellos les va mal, cuando les cae un tornado, un huracán, una cigatoga. Entonces, ahí nosotros decimos, qué tranquilidad, ahora sí, dale con todo a Estados Unidos porque ellos no pueden entrar. ¿Ya? Entonces, pero el mundo compra no porque tiene la marca ecuatoriana, compra en función de si tienes buena calidad, buen precio y buena canales de distribución, ¿no? El mundo es globalizado, la verdad que el banano se parece en todas partes del mundo. Hay una medida que el SRI estuvo el otro día, hace unos 15, 20 días, y viene constantemente Francisco Briones y la anuncian por mail y todo, que tiene que ver con el dinero que tengas, con el patrimonio en el exterior. Pero eso yo debería entender que es para la gente que tiene patrimonio, es decir, casas, terrenos, etcétera. Pero también inversiones, lo entiendo perfectamente. Pero hay gente que tiene algún dinero, y no hablo de nada extraordinario, por cualquier tema de salud, seguridad. ¿No te parece que eso debió haber tenido un valor desde $150,000, desde $200,000, $100,000? ¿No te parece, por la inseguridad que eso puede generar, como pasó en Argentina, que lo detectaron y luego en época de Macri, y luego vinieron nuevamente los K con Fernández y armaron de eso todo un barullo? Sí, acá lo que el SRI te está diciendo es, regularízate. Si de casualidad sacaste la plata y no la reportaste, regularízate. Informa, ¿verdad? Porque aquella persona que tenía su plata y decidió mandar al exterior y pagó la salida de divisas y pagó lo otro y lo puso en su declaración patrimonial y está todo en orden, no tiene ningún tipo de preocupación. Es aquella persona que dijo, mejor me voy a quedar calladito, voy a mandar la plata por la izquierda, voy a dejar esta plata que este negocio que hizo lo voy a dejar allá y no voy a reportar nunca a nadie. Resulta que ahora con los sistemas de información cruzados, entonces, oye, y usted dice que tiene este ritmo de vida acá que no tiene nada, pero allá en el exterior vio que tiene esta cantidad de plata y nunca nos lo dijo. Entonces te voy a decir, explíquenos y empiece usted por regularizarse, que es una medida interesante. Para ponerla en contexto, es como lo que está pasando con la justicia en Estados Unidos, ¿no? Aquí te robas toda la plata del mundo, pero eres un santo varón. Pero resulta que en Estados Unidos te encontraron una plata que no sabías cómo justificarla y entonces allá te cogieron preso, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de información cruzada va a servir para que la gente diga, la verdad que me va a quedar mejor regularizarme y empezar a reportar qué es lo que tengo, cómo lo he hecho y pagar los impuestos, que nos ayuda a todos, ¿no? Muy bien. Javier, ¿algo más? ¿Nada más? Pues bueno, son las 10 de la mañana con 6 minutos. Agradecerte, Fausto, tu gentileza y amabilidad. A ustedes. Queridos amigos, nos topamos a las 2:30 de la tarde. Recuerden y no nos olvidemos usar mascarilla, lavarnos las manos. Hay harta influenza, harto COVID, y también hay rinofaringitis, bronquitis viral, muchas cosas. Hay que tratar de estar bien para que la Navidad sea buena Navidad y no estar enfermo, mi querido amigo. Así es, buen año para el equipo. Buen año para el equipo, ahí está. Un abrazo, nos topamos.